Salmo 49, y el sermón de hoy es lo vano de confiar en las riquezas, o la vanidad de confiar en las riquezas. Salmo 49, vamos a leerlo. Dice: oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, y con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa, y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera, y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Sheol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Sheol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Sheol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Me gustó una cita de Thomas Fuller que dice: las riquezas nos pueden dejar mientras vivimos, pero nosotros debemos dejarlas cuando morimos. La Biblia nos enseña qué y cuál clase de persona es la más necia de todas, y esa persona es la que vive con el propósito de hacerse tesoros aquí en la tierra, solamente para terminar perdiendo su alma eternamente. El rico en esta vida puede parecer contento, pero toda su prosperidad no es más que temporal, no es eterna. La muerte alcanza a todos por igual. O sea, en la muerte es quien nivela las escalas, sean pobres o ricos, en la muerte todos son iguales. La despedida de este mundo nos quita todas y cada una de nuestras posesiones, y así ya nunca más las vamos a disfrutar. La muerte se encarga de quitarnos absolutamente de todo. Y siendo esto verdad, ¿para qué vivimos por algo que nunca podremos guardar? El mayor tesoro de todos no es algo temporal, no es algo de este mundo, sino que es algo que permanece para siempre y que nos satisface verdaderamente, y eso es la vida eterna. Solamente aquellos que confían en Dios pueden empezar a atesorarse verdaderos tesoros, no los tesoros que dice el mundo, sino verdaderos tesoros. Lo que el Señor hace en un cristiano es transformarlo desde dentro y cambiar sus metas y cambiar sus intereses. Y lo que el Señor hace en una persona es dejarla de hacer perseguir el deseo de hacerse tesoros en la tierra para hacerse tesoros en el cielo, donde nada los puede corromper. Esos tesoros son eternos, realmente. Y aún más, solamente aquellos que serán redimidos de la muerte por la mano de Dios son los que vivirán para siempre y van a poder gozar de la vida eterna. Nada más ellos. Y este es el tema del Salmo 49. Este canto es una advertencia del salmista hacia todos aquellos que confían en sus riquezas.
El salmista está aquí hablándoles a varias personas. Unos son aquellos que confían en sus riquezas y les está dando una advertencia de que dejen de hacerlo. También el salmista está hablando a los creyentes y a los creyentes les advierte no codiciar al impío cuando está prosperando económicamente. También lo que les está advirtiendo a los creyentes es a no ser seducidos por los placeres temporales y por las riquezas temporales. Todos aquellos impíos que prosperan, pero que confían en sus riquezas, van a morir eternamente, es lo que nos dice el salmista. Y en lugar de eso, los creyentes deben de vivir para Dios y buscar recompensas con Dios y no recompensas aquí terrenales. Este es el gran tema del Salmo 49. Primero, en los versos del 1 al 4, es un llamado del salmista para que todos le pongamos atención. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice: oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Entonces, si se fijan, ahí le está llamando la atención a todos. Todos me tienen que escuchar, está diciendo el salmista. Como la literatura de la sabiduría, por ejemplo, Proverbios, lo que el salmista dice es que esta enseñanza que nos va a decir es para todos. No nada más es para un grupo de personas, no nada más es para los ricos, no nada más es para los pobres, no nada más es para las personas en Israel, no nada más es para las personas en México. Así que el salmista dice: así vas en Israel, en México, en China, en Rusia, este mensaje es para ti y le tienes que poner mucha atención. Tan es para todos, para absolutamente todas las personas, que no importa en qué estrato social te encuentres, o sea, no importa tu condición de vida, el mensaje es para ti. Ahí el verso 2 dice que es tanto para humildes como para encumbrados. Pues los humildes son aquellos trabajadores como albañiles, pintores, aquellos que hacen el aseo, etc. Trabajos que, pues a la vista de muchos, son bajos, no son prominentes. Pero también el mensaje es para los encumbrados. Los encumbrados son aquellos que gozan de algún prestigio, ser dueños de una compañía, ser empresarios, ser presidentes, regidores, etc. Eso lo podemos ver porque su paralelo en el verso 2, ¿cuál es? Ricos y pobres. El paralelo de humildes y encumbrados es ricos y pobres. Entonces, no importa cuál sea tu situación económica, ya seas pobre o ya seas rico, el mensaje es para ti. Aunque creamos que hay una diferencia grande entre el rico y el pobre en esta vida, el salmista nos dice que tienen algo en común, y es que pues, se van a enfrentar a la muerte. Seas rico o seas pobre, vas a terminar al final igual. Y vamos a ver a continuación que no importa las riquezas o las posesiones que tengas, no te vas a quedar con nada de ello. Es lo que nos va a decir el salmista. Versos 3 y 4. Una vez que llama a todos el salmista a escucharlo, dice: mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído y con el arpa declararé mi enigma. Entonces aquí el mensaje del salmista lo describe con 4 palabras. ¿Sí las identificaron? Lo describe como sabiduría, como entendimiento, como proverbio y como enigma. Pues sin entrar a detalles, el que sea sabiduría es que es una enseñanza de la vida práctica. Nos va a decir una enseñanza que vamos a tener que aplicarla a la vida diaria, no nada más algo como intelectual. El que sea entendimiento es que es una verdad que tenemos que entender para no ser contados como necios. Sabemos que la Biblia le dice necios a muchas personas, y unos necios son aquellos que no van a prestar atención a las palabras del Salmo 49. El proverbio nos indica que es una verdad universal, o sea, aplica a todos. Es una verdad que permanece para siempre. Así como cuando leemos el libro de Proverbios y sabemos que aplica siempre para todos los tiempos, para todas las personas, este salmo es un proverbio en el sentido de que es una enseñanza universal, es cierta para todas las personas en todas partes del mundo.
El enigma indica que a pesar de todo, a pesar de ser una enseñanza, a pesar de ser sabiduría, no muchos lo entienden o no muchos lo aplican a su vida. Por eso el salmista le dice enigma. Y a la luz de esto, ¿cuántas veces prestas atención a la palabra de Dios de esta manera? Si fijan, el salmista está diciendo, escúchenme todos, les voy a hablar sabiduría, les voy a hablar entendimiento. Si se fijan, les está llamando a prestar mucha atención. ¿Y cuántas veces le pones esa atención a la palabra de Dios? Según de Timoteo 3:15 dice que la palabra de Dios nos hace sabios, pero para una cosa. ¿Para qué? Nos hace sabios para salvación. Según de Timoteo 3:15. La palabra de Dios también nos muestra el único camino al Padre. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús. Y aparte de enseñarnos, de hacernos sabios para salvación, guiándonos al único camino al Padre que es Cristo, las Escrituras también nos enseñan cómo vivir esta vida. Y por ejemplo el Salmo 49 es un pasaje que nos va a enseñar cómo vivir esta vida. Las Escrituras, dice el Salmo 119, 105, que es luz a nuestros pies, es una lámpara en nuestro camino. Las Escrituras nos enseñan cómo andar en esta vida, por dónde caminar y por dónde no. Y a la luz de todos estos pasajes es importante ver cuánta atención le tenemos que estar poniendo a la palabra de Dios siempre. Y también la palabra de Dios se aplica para ricos y pobres, para humildes y encumbrados. Entonces siempre debes de prestar mucha atención al mensaje de la Biblia en general, en su totalidad. Y una vez que el salmista nos ha llamado la atención a todos para prestarle atención, vamos a ver en los versos del 5 al 9 lo que el dinero no puede comprar. Y vamos a leer primero los versos del 5 al 6, que es el tema del salmo. Dice el salmista: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Esta pregunta es bien importante y es el tema del salmo. El salmista dice: ¿por qué he de temer cuando sea oprimido, así le llaman, en los días malos, por aquellos que confían en sus riquezas, por aquellos ricos? Y esa es la historia de muchas personas, como muchos sufren abusos y desgracias por personas que les va muy bien económicamente y tienen cierto poder. Pero si se fijan, el hecho de que el salmista se haga la pregunta, ¿qué está implicando? Que no debe de temer. Si se está haciendo esa pregunta es porque no debe de temer cuando le pase eso. Y todo lo que sigue a continuación del salmo es como una respuesta a esa pregunta. Y ahora pasamos a los versos del 7 al 9. Dicen: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. ¿Por qué? Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. ¿Para qué? Para que viva eternamente y para que no vea corrupción. Entonces aquí se empieza el salmista a elaborar el tema. El rico, aunque tenga muchas riquezas, aunque tenga muchas casas, muchos carros, mucho de todo, hay algo, simplemente hay algo que él no puede comprar con todo ese dinero que tiene. La palabra redimir, que es importante en este salmo que viene en el verso 7, significa comprar de regreso. La palabra redimir y la palabra redención siempre implica un pago para comprar algo, para comprar de regreso algo. El destino de todos los pueblos, de todos los habitantes del mundo, así como dice el salmista, de los humildes y de los encumbrados, de los ricos y de los pobres, ¿cuál es? Es la muerte, por igual, todos vamos para allá. Y aun con toda la confianza que puedan dar las riquezas en este mundo, las riquezas no pueden comprar la vida eterna. Y es aquí donde empieza la sabiduría, que tenemos que entender que todo el dinero del mundo no puede comprar de ninguna manera la vida eterna. Es tan absurdo eso que nos podemos preguntar: ¿le vamos a hacer un cheque a la muerte? ¿Le vamos a dar unas acciones de bienes raíces o algo a la muerte para que
no muramos eternamente. Pues claro que no. No hay manera alguna en que el dinero me pueda librar de la muerte eterna. Jesús mismo, el Señor Jesús en Mateo 16, 26, lanzó un punto importante respecto a las riquezas. Mateo 16, 26. Dice Jesús, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Y hace otra pregunta, dice, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Cuáles son las respuestas a esas preguntas? Nada, no se puede, es totalmente imposible. Y es ahí donde empezamos a comprender, donde empezamos a tener la sabiduría. No hay nada que pueda comprar la vida eterna. Y dice Jesús, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero? Hacerse todos los bienes materiales que pueda, así que si al final de la vida pierde su alma para siempre. Entonces el costo de un alma dice aquí, es muy costosa, es increíblemente valiosa. Y por eso dice, debes de dejar el intento para siempre. O sea, deja de pensar por un momento en que puedes comprar el alma, de que puedes salvarla con tu dinero. Y de hecho esto es lo que hacen muchos, e increíblemente los ricos. Muchos podríamos pensar que los ricos son un poco más inteligentes que uno, pero no. Muchos de los que tienen dinero le llegan a pagar mucho dinero a una persona religiosa, de la religión que sea, ¿para qué? Para redimir a su hermano, para redimir a un familiar, para redimir a un amigo, pensando en que esa persona va a hacer algo al respecto. También muchos dan una gran suma de dinero a una institución, a alguien que lleva el nombre de iglesia, a alguien que lleva el nombre de algo religioso. ¿Para qué? Para salvar a sus seres queridos, para salvar inclusive su propia alma. Lo que hacen es dar mucho dinero creyendo que eso les va a servir de algo. Y tú nunca debes de pensar tal cosa, en que le puedes pagar a alguien o a una institución para salvar el alma de alguien o tu propia alma. Romanos 6:23 dice, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Y cuál es? La paga del pecado es la muerte. El pecado es algo muy serio delante de los ojos de Dios. O sea, la categoría de justicia y de dinero no se pueden juntar. Es algo que no tiene nada que ver uno con lo otro. No tiene nada en común. No podemos hablar de la justicia y no podemos hablar del dinero en el mismo tema. Sí, pensar que tu dinero puede perdonar los pecados de alguien o los tuyos es blasfemia. Es una gran ofensa delante de Dios. Si Dios ve el pecado como merecedor de la muerte eterna y tú crees que el dinero puede hacer algo al respecto, estás muy, muy equivocado. Es por eso de que debes de dejar de poner tu mirada en las riquezas y empezar a meditar y entender las realidades espirituales. Es lo que Jesús nos quería dar a entender en ese pasaje de Mateo. Deja de mirar a las riquezas pensando que tienen algún valor eterno y entiende las realidades espirituales que están detrás de esta vida. Hay un proverbio que me gusta mucho, es Proverbios 23:5, que habla sobre cuán transitorias y cuán efímeras son las riquezas. Hablando sobre las riquezas, Proverbios 23:5 dice, cuando pones tus ojos en ella, ¿qué dice? Ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. O sea, aquí dice el que está escribiendo este proverbio, las riquezas, cuando pones todo tu enfoque en ella, ya no están. Puedes quedarte pobre de un día para otro. Y qué desgracia es para aquel que pone toda su confianza en las riquezas y se le van, como dice el proverbio, como si tuviera alas de riquezas y de repente se fueran. Así de fácil se puede quedar una persona sin riquezas, y es por eso que su objetivo en la vida no deben de ser ellas. En cambio, tu alma y el alma de los que te rodean tiene un final eterno.
¿Y cuál va a ser si sigues viviendo la vida que llevas? ¿O cuál va a ser después de la vida que llevan aquellas personas que tú conoces? Y en los versos del 10 al 12 vamos a ver la necedad de aquel que confía en sus riquezas. Dice el verso 10, hablando sobre aquel que se jacta en sus riquezas, dice, porque él ve que aún los sabios mueren y el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Entonces el salmista sigue con el tema y dice que tan es un proverbio, o sea, tan es una enseñanza universal que el rico comprueba la enseñanza que está diciendo el salmista. ¿Por qué? Nos dice que porque aún los sabios y los torpes y los necios mueren, pero el rico ve eso. El rico todos los días ve cómo sabios, torpes y necios se van muriendo día con día. Los sabios son aquellos que prestan atención a las palabras de la sabiduría, aquellos que viven conforme a lo que Dios nos dice. Y los torpes y los necios son aquellos que o bien son ignorantes de la verdad o bien la rechazan. Esos son los torpes y los necios. Pero tanto sabios y necios que perecen de igual manera. Eso es lo que ve el rico. Aquellos que dices, él tiene una buena relación con Dios o él tiene una mala relación con Dios, el rico ve que los dos se mueren. Y a pesar de que vivan vidas tan diferentes, con comodidades diferentes, con un conocimiento diferente, ambos tienen el mismo destino, el cual es la muerte. Y es bien triste lo que dice al final del verso 10, dice, y dejan sus riquezas a otros. Aquí vemos cómo tanto ricos y pobres, sabios y necios, nadie se queda con nada de lo que vivió en esta vida. O sea, ya sea que hayan tenido muchos bienes materiales, o ya sea que hayan tenido pocos, que dice aquí, dejan sus riquezas a otros, independientemente de cuántos sean. De hecho, Jesús en otro pasaje, en Lucas 12:20, se hizo esa misma pregunta, hablando sobre un rico que nada más vivía para las riquezas, que dice, voy a invertir mañana y me va a dar tanto tal día, y todo su vida giraba en torno a las riquezas. Y Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio. Si se fijan, esa es la palabra que estamos usando ahorita. Necio, aquel que no entiende las verdades espirituales. Dice, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? O sea, ya te hiciste todas estas riquezas y hoy te vas a morir. ¿Y para todo lo que viviste qué? ¿Para quién va a ser? No te las vas a quedar tú, es el punto. El punto del salmista y de Jesús es, todas esas riquezas para las que viviste, no te las vas a llevar a ningún lado. Es más, otros se la van a quedar. Y eso sería lo más triste que le puede pasar a alguien que confía en las riquezas. Que todo lo que juntó en la vida, se lo quede otro. Alguien que no trabajó por esas riquezas. Es por eso que se le llama a estas personas necias. Y así, como el que confía en sus riquezas, tú también observas cómo todos mueren un día, ricos, pobres, ancianos, jóvenes. Todos los días vemos cómo mueren muchas personas. Y todos vemos cómo nadie se queda con nada. Absolutamente nadie se va con sus riquezas a ningún lado. Y es aquí donde el salmista nos vuelve a recordar que debes de comenzar a meditar en esto. Debes de comenzar a meditar que todos mueren, para así poder empezar a entender la sabiduría. Versos 11 y 12. Hablando sobre el rico otra vez, dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Aquí es donde hay un brinco entre el verso 10 y el verso 11. El verso 10 que dice, el rico ve cómo se mueren todos, pero el verso 11 que dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Aquí vemos la necedad. Él mismo ve todos los días la realidad. ¿Y qué es lo que hace? Rechazarla. Él sigue mejor jactándose en sus riquezas y confiando en ellas.
Y pues aquí viene el Salmo, cómo cree que sus casas serán eternas, sus moradas por todas las generaciones y que hasta sus tierras les pone nombre. No hay otra explicación más que está cegada espiritualmente. No, nada la va a convencer de que todas sus pertenencias no van a ser eternas, ni las va a tener por siempre. De hecho, al final donde dice a sus tierras han dado sus nombres, es como un punto muy necio ya. O sea, empezarle a poner nombres a sus tierras como si él se las fuera a quedar para siempre. Eso es necedad. Y el salmista denuncia esta necedad con un pero, ahí en el verso 12. Y una vez que dice que la necedad del hombre que se jacta en sus riquezas, dice pero. ¿Y qué dice ese pero? Pero ese hombre en su vanagloria no permanecerá. Esta vanagloria es esa creencia de los que se jactan en sus riquezas de autosuficiencia o de autonomía, de cómo su corazón se ensorbece tanto y cree que no necesita nada de nadie. Y esa persona tiene que enfrentarse otra vez a la realidad de que no va a vivir para siempre. No importa qué tan importante esa persona haya sido en su vida, qué tan influyente, qué tan poderosa, el salmista quebranta ese orgullo de una manera muy fría. Porque dice al final del verso 12, es como las bestias que perecen. Aunque esa persona se haya creído casi un dios teniendo tantas posesiones, dice el salmista, es como una bestia. ¿Por qué? Porque así como una bestia, así como un animal, se va a morir un día. Por más que se haya hecho soberbio, por más que haya sido su vanagloria, no lo es. Es igual que una bestia. ¿Por qué? Porque se va a terminar muriendo algún día. Y aquí es donde tenemos que aprender mucho. Tienes que tener mucho cuidado en dónde estás poniendo tu confianza. O sea, ¿crees que todo lo que vayas a trabajar te lo vas a llevar un día a la muerte? Lo que tienes que dejar es dejar de cansarte de trabajar con el fin de nada más estar acaparando bienes, con el fin de nada más estar teniendo cosas materiales. Quiero que escuches la voz de Jesús en Mateo 6, 19 y 21 cuando dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. ¿Y qué dice enseguida? Sino acumulen tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Y aquí está un punto bien importante, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué pregunta es la que nos podemos hacer aquí? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está en las riquezas terrenales, en el dinero, en las posesiones, en carros, en casas? Si está ahí, ya sabes dónde está tu corazón, dice Jesús. Ya sabes dónde estás poniendo toda tu confianza. Pero en cambio, si tu tesoro está en el cielo, si buscas hacer riquezas eternas, sirviendo a Dios, es ahí donde está tu corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro en este momento? Enseguida, en los versos del 13 al 15, vamos a ver el único que puede pagar el precio. Ya vimos que nada del mundo puede pagar el costo de un alma. Nada puede pagar la paga del pecado, que es la muerte. Pero estos 3 versos nos van a enseñar que sí hay alguien que puede pagar ese precio. Vamos a leer primero los versos 13 y 14. Dicen: este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Sheol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Sheol la consuma, de modo que no tienen morada. Ahí podemos ver otra palabra más que se usa para aquellos que confían en su riqueza, y es insensatos o es necios. Este camino del que está hablando estos versículos es la muerte.
así como dice el verso 9, es ver la corrupción, o sea, es morir eternamente. Y estas personas que van hacia la muerte eterna son los insensatos, y dice, y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Estos son pues aquellos que confían en ellos y su descendencia. También es muy triste como ver que los hijos de los que confían en sus riquezas terminan haciendo lo mismo, tristemente. Y ahora el salmista va a usar una imagen que es la de las ovejas y un pastor, si se fijaron. ¿Quién es el pastor? El pastor dice que es la muerte, y las ovejas son los insensatos y los que aprueban sus palabras. Y de hecho, esta imagen del pastorado, a mí se me hace que el salmista, o sea, nos ilustra brillantemente o muy bien esta verdad, porque las ovejas solamente siguen la voz de su pastor. Les hable quien les hable, no hacen caso y nada más siguen la voz de su pastor. Entonces, ¿a dónde van las ovejas? A donde las guía el pastor. Pero tristemente estas personas tienen un pastor y es la muerte. Entonces solamente van a obedecer esa voz y solamente van a ir hacia allá. O sea, no importa quién les hable y les digan que van a la muerte eterna, ellas van siguiendo a su pastor, el cual es la muerte. También hay una promesa ahí en el verso 14 de que los rectos los regirán a estas personas. Es un mensaje constante en la Biblia, como los justos, o sea, los que han sido justos, los que han sido declarados justos por el sacrificio de Cristo, que un día van a regir junto con Cristo las naciones. Un versículo es Apocalipsis 2:26, donde dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, dice, le daré autoridad sobre las naciones. Y entonces el triste destino de estos que confían en sus riquezas no van a ser los que van a regir. ¿Quiénes van a ser? Los que van a ser regidos. Y en resumen dicen esos versos, van a ser consumidos por el Sheol. El Sheol es el lugar de la muerte que se usaba en el Antiguo Testamento. Y si ibas a caer en el Sheol, así como lo dice el salmista, ibas a morir eternamente. Verso 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Sheol, pues Él me recibirá. Entonces aquí llegamos, si se fijan, al corazón del Salmo, al mensaje principal. O sea, cuando muchos confían en sus riquezas para librarse del Sheol o de la muerte, aquí lo podemos expandir mucho más, no nada más en las riquezas. Muchos confían en otros dioses, muchos confían en otras cosas para ser librados de la muerte, para ser librados del Sheol. Dice el salmista que no, ¿verdad? Ellos van a perecer eternamente, pero dice el salmista, pero Dios redimirá mi alma del poder del Sheol. Si se fijan, es un gran contraste. El salmista sabe que Dios sí puede dar el pago por el alma, por ese costo tan grande de un alma, para librarlas de la corrupción, para librarlas de la muerte eterna. Entonces, solamente Dios es el único que puede pagar ese precio. Cuando el salmista en el verso 8 nos dijo que la redención del alma es muy costosa, hablando sobre el dinero físico, dice ahora en el verso 15 que Dios puede redimir su alma. Y acuérdense que redimir significa comprar de regreso. Solamente Dios puede. Todos los creyentes confiamos en la obra perfecta de Cristo en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestra alma. El Nuevo Testamento usa varias veces la palabra redención o redimir, hablando sobre la obra de Cristo. Y un versículo es Efesios 1:7. Dice, en Él, hablando de Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente en la sangre de Cristo hay redención para pagar ese precio. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Cristo fue quien sufrió la ira de Dios para poder redimirnos, para poder pagar el precio del pecado, el cual era la muerte. Cristo sufrió la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Y de esa manera, 1 Corintios 15 es como dice que Cristo ha vencido el último enemigo,
el cual es la muerte. Ahí desde el verso 54 dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Dice el verso 57: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿confías, igual que el salmista, en Dios para la redención de tu alma, para que Él pague ese precio costoso? ¿Crees que Cristo pagó por cada uno de tus pecados en la cruz para así librarte de la muerte? Entonces, si no, o si sí, de todas maneras debes de confiar nada más en Dios, nada más en lo que ha hecho Cristo en la cruz para librarte de la muerte, para librarte, para sacarte del pastorado de la muerte, y que ahora te pastoree ¿quién? El gran pastor de las ovejas, el cual es Cristo. Finalmente tenemos una enseñanza para concluir en los versos del 16 al 20. Vamos a leerlos todos. Entonces, una vez que el salmista ya nos dejó un fundamento para responder la pregunta del verso 5 y 6, dice: no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Entonces ya vimos que ya quedó respondida la pregunta del verso 5 y 6. El creyente nunca debe de temer la opresión cuando vengan los días malos de parte de aquellos que confían en sus riquezas. ¿Por qué? Porque van a perecer eternamente. Dios va a ser su juez. Esto nos debe dar paz y tranquilidad, así como se la dio el salmista. O sea, aunque delante de nuestros ojos se enriquezcan y la gloria de su casa aumente, nada se va a llevar cuando muera. Por más que sea su éxito en esta vida, no se va a llevar nada en la vida venidera. En todo lo que se jactaba, el rico en un soplo se le acabó absolutamente todo. Y así como dice el Salmo, aun cuando él mismo aparente felicidad, y aunque los hombres lo alaben cuando prospere, aún así, dice este Salmo, no verá la luz. Y es aquí otra vez donde el creyente aprende sabiduría sobre cómo no hacer lo que ese rico, aquella persona que confía en sus riquezas, hace, poniendo toda su confianza en ellas cuando un día se la van a acabar y no va a ver la luz. Y como conclusión del Salmo, si se fijaron en el verso 20 y el verso 12, son casi iguales. La conclusión es la misma, que estas personas que han confiado en sus riquezas, pues no las debemos de temer. ¿Por qué? Porque van a perecer igual que las bestias. No son inmortales esas personas, y sus riquezas nada van a hacer para ayudarlo. Pero hay una diferencia entre estos dos versículos, entre el verso 20 y el verso 12. Y el verso 20 nos dice que estas personas son sin entendimiento. Si se fijan, ya van varias veces que el salmista les llama necios, insensatos o sin entendimiento a estas personas que confían en sus riquezas. ¿Por qué? Estas personas no escuchan las palabras del salmista, que contienen gran sabiduría. Acuérdense que los versos 3 y 4, el salmista dijo que esta iba a ser gran sabiduría, un proverbio, un entendimiento, un enigma. Y estas personas no lo escuchan, rechazan las palabras que acaba el salmista, y por eso son personas sin entendimiento. Pero si sí escuchas las palabras del salmista, si sí les prestas atención y si sí las aplicas, vas a ser contado como ¿quién? Como un sabio, como alguien con entendimiento. Y mientras llegamos a la conclusión del salmo y del sermón, ¿en cuál categoría estarías tú de estas personas? ¿Aquellos que confían en sus riquezas temporales para perder su alma eternamente, o aquellos que confían en que solamente Dios puede redimir su alma de la muerte?
¿Vas a escuchar al salmista y le vas a hacer caso y vas a aplicar esas palabras? ¿O nada más las vas a dejar pasar? ¿Vas a escuchar la sabiduría que viene de Dios y vas a dejar de ser un necio que confía en sus riquezas? El dinero no puede comprar lo más importante de esta vida, el cual es el precio de un alma. Solamente Jesús lo ha hecho y solamente podemos ser redimidos por la fe. No por algo nosotros mismos, no por nuestra inteligencia, no por nuestras riquezas, no por nuestras posesiones, sino solamente nos jactamos en una cosa. ¿En qué? En el Señor. 1 Corintios 1:31. Si nos vamos a gloriar, si nos vamos a jactar de algo, ¿en qué debe ser? En el Señor. Y de hecho, pues todos los creyentes decimos las palabras del Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria solamente. Los placeres temporales de las riquezas son muy seductoras y son muy engañosas y son capaces de arrastrar a muchas personas lejos de Dios. En lugar de ser engañados y defraudados, pues todos los creyentes debemos de mirar a Dios para buscar verdadera satisfacción en esta vida. Les voy a recordar las palabras de Jesús que ya leímos, que nos dice: ¿de qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Otra vez, ¿cuáles eran las respuestas a estas preguntas? Nada. El Señor Jesús ni siquiera se molestó en responder estas preguntas porque tiene una respuesta demasiado obvia para todos. Entonces, de nada sirve hacernos millonarios en esta vida si vamos a perecer eternamente. De hecho, si queremos hablar en términos de los ricos o de los que se jactan en sus riquezas, el hacer esto termina siendo una pérdida eterna, en bancarrota espiritual. Tan poderoso es el engaño de las riquezas que quiero leerles otras palabras de Cristo en Mateo 19:23, cuando dice: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo esto Jesús? ¿Porque los ricos no van a entrar en el reino de los cielos? No, sino porque las riquezas son muy fáciles de engañarte y de que confíes más en ellas que en el Señor. Entonces, los justos, aquellos que han sido salvos, ya sean pobres o ricos, porque los hay de los dos, nada más deben de confiar en Dios solamente y no en sus ganancias terrenales. Las personas deben de ser ricas en la fe y hacerse tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y la pregunta final es: ¿dónde estás haciendo tesoros tú hoy? Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje de sabiduría, entendimiento, de proverbio y de enigma. Gracias por hacernos entender que no debemos de confiar en la riqueza, Señor, para nada. Las riquezas no nos van a librar de la muerte eterna de nuestros pecados, ni tampoco nosotros podemos redimir a alguien. ¿Por qué? Porque el costo de un alma es muy grande, Señor, es muy, muy grande. Pero te damos gracias porque con el salmista podemos decir que solamente tú puedes redimir nuestra alma del poder del Seol, del poder de la muerte. Y te damos gracias porque Cristo fue quien consiguió para nosotros redención por el pago de nuestros pecados, por medio de su sangre. Así que, Señor, mi oración es que todos nosotros en todo momento confiemos en ti y solamente en ti y nunca en las riquezas. Ayúdanos también a tener las palabras del Señor Jesús, de que de nada nos sirve, Señor, ganar el mundo si vamos a perder nuestra alma, y de que no podemos dar absolutamente nada para el precio de nuestra alma, y que muy difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de que confíe más en las riquezas que en ti. Ayúdanos a entender este mensaje y a poder realmente vivirlo y alejarnos de confiar en otra cosa en la que no seas solamente tú, Señor. Te damos gracias y te bendecimos.